Okay. Buenos días, mis hermanos. Buenos días, ¿cómo están ahí? Allá donde ustedes estén, en México, en Colombia, en Aguascalientes, en San Luis. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarme esta mañana, Señor, que, que tú has preparado para que aquellos que hemos de escuchar tu palabra llegue y caiga como agua refrescante, como agua en el desierto, Señor. Tu palabra es eso, es agua de vida eterna, y a veces yo me siento así, ¿no? Como en el desierto, cuando uno se distrae entre ocupaciones, en el trabajo o lo que sea, y de pronto dejas un poco a un lado y no lees, no pasas un tiempo con el Señor, tu corazón se seca inmediatamente y las consecuencias se sienten porque cuando estás con el Señor, hay siempre una paz, una tranquilidad, una confianza. Hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Hoy vamos a hablar de la paz, la confianza, la tranquilidad que te puede dar el saber, el conocer, el leer su palabra, porque a final de cuentas, como vamos a ver, la palabra es la voz de Dios. Es la voz de Dios la que quiere hablarte al corazón, la que quiere hablar a tus sentimientos, a tus pensamientos, la que quiere ayudarte a descifrar esas tentaciones que a veces vienen envueltas de tal manera que no nos damos cuenta y el diablo a veces avanza un poco, ¿no? Pero nosotros debemos recordar y conocer que la victoria es nuestra. De pronto hay batallas durante la semana, eh, a todos nos pasa, un malestar, un enojo, un arrebato, y pierdes esa tranquilidad, ese gozo, ¿no? A veces me ha sucedido que respondo un poco huraño y después de que respondo así con molestia, me queda como esa voz interior que me dice, no debiste haber respondido así, no debiste haber contestado así, no debiste haber hablado así, y se entristece el corazón. Ah, y eso se llama redarguir, ¿no? La palabra de Dios viene y nos confronta y es como si Dios nos dijera, ¿qué pasó? Eres mi hijo. Estás llamado a mostrar los dones del Espíritu que he depositado en ti. Ese Espíritu que produce en ti dominio propio, paz, amor, tranquilidad, eh, todos esos beneficios a veces se pasan, y sale el yo y ¡guau! Reaccionamos de manera, ¿no? Ah, de la cual no debemos reaccionar. Es, es una lucha diaria y vamos a ver por qué Pablo muy sabiamente en Efesios nos dice cómo debemos vivir, y en los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios nos dice cómo debemos vivir. Pero en los capítulos 1, 2 y 3 nos da la razón, nos dice que tenemos todo esto para poder vivir de esta manera. Entonces, cuando revisamos el libro completo, la carta completa de Efesios, lees capítulo 1, 2 y 3 y se hincha el corazón, se hincha de alegría porque Pablo nos describe lo que tenemos a nuestro favor, las bendiciones que tenemos, el precio que se ha pagado, lo que somos para el Señor. Y después 4, 5 y 6 nos dice cómo debemos vivir. Esposos, amen a sus esposas, esposas, obedezcan a sus esposos, padres, no muevan a ir a sus hijos. Todas esas cosas están ahí. Ahora, en la práctica es cuando de pronto, como en el camino, hay un bache en el camino, vas manejando y por más que quieres esquivarlo, y se oye un golpazo en tu llanta y dices, ¡ah! Caí en un bache, ¿no? A veces así es la vida. Y cuidado con caer en muchos baches porque normalmente las llantas se ponchan, y si no, pregúntele a mi esposa que cayó en un bache, que se le hizo un hoyo y me dice, oye, la llanta suena raro. Y ya cuando llegó le dije, sí, suena raro porque no trae aire. Se oye, pero bueno, son de las cosas que las mujeres, benditas mujeres, compañeras, que dicen, suena raro. Me habló por teléfono y dice, oye, la llanta suena raro. Y ya cuando llegó le dije, sí, suena raro porque no traía aire. Pero son de esos, cayó en un bache y se le hizo un hoyo a la llanta, ¿no? Y me dice, alguien me recortó.
Y le digo, no, nadie te la cortó, fue algo que pisaste, algo que traía un hoyo la llanta, pero bueno, los baches en el camino son eso, ¿no? Cuidado con andar por caminos pedregosos, por caminos llenos de agujeros, porque donde se te ponche una llanta, donde te lastimes un pie, eh, hay que hacer muchas cosas para remediar eso y seguir caminando, porque al final de cuentas no nos podemos quedar en el camino. Estamos llamados a seguir caminando. Y fíjense, esta introducción no la tenía dentro del escrito, pero Dios quiere hablarnos hoy. Dios quiere hablarme a mí personalmente. Yo estoy seguro que Dios siempre tiene palabra para cada uno de nosotros y hoy necesito su palabra. Hoy necesito yo sentir que Dios me sigue amando. Hoy necesito saber que Dios está conmigo y con ustedes. Hoy necesito saber que vamos bien. Permítanme orar para comenzar esta mañana. Padre bendito, venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de ti como planta sedienta, Señor, como tierra vacía, a recibir de ti, Señor, agua de vida, Señor, a recibir de ti tierra fértil, Señor, a recibir de ti semilla, a recibir de ti vida, fuerza, esperanza, Señor. Nadie de nosotros puede decir que tiene suficiente. Nadie de nosotros puede decir que ya sabe todo. Nadie de nosotros puede decir, esa parte ya la escuché. La armadura ya la he escuchado. Porque todos los días necesitamos de ti, Señor. Así como todos los días necesitamos respirar, todos los días necesitamos de ti, Señor. Como todos los días necesitamos comer y beber, necesitamos todos los días comer tu palabra y beber tu palabra, Señor. Todos los días te necesitamos y por eso hoy te damos gracias, Señor, porque nos permites unirnos como familia, Señor, como hijos tuyos, como hijos adoptados de ti, Señor, que nos permiten llamarte Abba Padre. Señor, permite que en esta imagen mental podamos estar sentados, Señor, alrededor de tus pies, Señor, escuchando cuánto has hecho por nosotros, escuchando qué nos has dado, Señor, para seguir adelante, escuchando, Señor, cómo quieres que vivamos, pero sobre todo, escuchando de ti cuánto nos amas, cuánto nos has perdonado y cuánto, Señor, nos has sustentado. Te doy gracias esta mañana por tu palabra. Bendícela, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que me hable a mí, a mi corazón. Te necesito, Señor. El que hable a mis hermanos, Señor. Te necesitamos. El que nos hable a todos. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Sí, mis hermanos, estamos llegando a la parte final de esa descripción de la armadura del cristiano. Y esta última herramienta, esta última parte de la armadura si no la más importante, es aquella que define, a final de cuentas, lo que tenemos puesto. No es que es más importante, pero define lo que tenemos puesto. Hemos hablado acerca del cinturón de la verdad, que era un compromiso con la verdad, es un compromiso con vivir en integridad, con aferrarnos a la verdad. Hablamos también ya de la coraza de justicia, ¿no? El vivir en santidad, el cubrirnos con la justicia del Señor, cubrir nuestros sentimientos, nuestras emociones y estar claros que Él nos defiende y Él nos cuida. Evitar responder a las agresiones del enemigo que vienen a lastimar nuestras emociones a través de conflictos o que vienen a retar nuestro corazón y a poner en duda las intenciones de nuestro corazón, ¿no? A veces uno quiere hacer algo bien y te sale mal y el diablo quiere avergonzarte y hacer burla, ¿no? ¿Cuál era la intención de tu corazón? Cuando la intención es humana, cuando la intención es agradarte a ti mismo, cuando la intención es quedar bien delante del mundo, normalmente sale mal. Normalmente sale mal y dice la palabra, no busques la honra del hombre porque la honra del hombre ahí queda, ¿no? Busca agradar a Dios con todo lo que hagas. Entonces, cuando analizas las intenciones de por qué haces algo o por qué dejas de hacer algo, revisa que la intención sea para agradar a Dios. Hablamos ya también de el calzado, de la paz del evangelio, ¿no? Que como referencia decíamos que en este momento no hablaba de ir a evangelizar,
sino más bien de pararnos firmes en las promesas, las verdades y las declaraciones del Evangelio, que dicen que somos salvos por fe, de que ya nadie te puede tirar, ya nadie te puede tropezar, ya no hay espinas en el camino que te detienen. Te puedes parar firme en la verdad absoluta de que la palabra de Dios dice que nuestro Señor nos ama, Él está dispuesto a perdonarnos y a sanarnos y a limpiarnos de toda maldad. Así es que te puedes parar firme en que Cristo realmente es el Hijo de Dios. Cristo realmente murió en la cruz y Cristo realmente resucitó. Esas verdades te hacen que estés firme, firme ante cualquier tormenta, ante cualquier ataque, caminar por cualquier camino. Después hablamos de este escudo de la fe, creerle a Dios todo el tiempo. Si vas a creer algo, créele a Dios. Si vas a creer en alguien, cree en Dios. Vas a tener la seguridad total, porque Dios es eterno, es infinitamente poderoso, es infinitamente sabio. Dios, si Dios dice algo, Él tiene la razón, te lo aseguro. Si Dios dice que eso está mal, porque así lo dice Dios. Si Dios dice que esto está bien, está bien. Si Dios dice que debemos hacer esto, que debemos comportarnos, es creerle a Dios. Ese es el escudo de la fe, creer en Dios, no creer en nuevas filosofías, en pamplinas, en ideologías, en pensamientos, no creerle al hombre. El escudo de la fe es creerle a Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esos datos son precisamente cosas que vienen a poner en duda tu vida, vienen a poner en duda tu fe, vienen a poner en duda tu salvación y vienen con mentiras, ¿no? Te falta esto, te sobra aquello, no deberías saber hacer esto según pensamientos humanos, no deberías aceptar esto. Esto realmente fue en otro tiempo, esto ya no funciona para esta época. La modernidad hace que tengamos cambio. Hay un montón de dardos de fuego que quieren venir a atacar las verdades absolutas que Dios ha depositado en nuestros corazones y que están aquí en su palabra. Así es que si vas a creer algo, por eso es el escudo de la fe, créele a Dios todo el tiempo. Después, la semana pasada hablábamos del casco, este casco de la salvación que nos asegura, nos afirma y nos declara, nos promete que una vez que tú has pedido perdón y te has arrepentido sinceramente delante de Dios, eres salvo, porque así lo dice la palabra. Y esa salvación no la ganaste por obras, es por fe para que nadie se gloríe. De tal manera que la salvación ni se pierde ni se gana, se recibe humildemente, se recibe con alegría, se cuida con temor y temblor, pero no se pierde. Dios no pierde a ninguno de sus hijos. Esto es cuestión de Dios, esto es cuestión no de lo que haces tú o lo que dejaste de ser. Si tú un día declaraste que el Señor es tu Señor y tu Salvador y te comprometiste con Él, créeme, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, ¿por qué una persona va y viene y una persona cae y se levanta? Esa es otra cuestión. Esa es la vida diaria. Y hablamos de la salvación pasada, presente y futura. La salvación pasada es ese pago de la deuda que teníamos con Dios. Nuestro Señor Jesús dijo en la cruz, la obra está terminada, todo está hecho, todo está pagado. Ya no tienes deuda con Dios cuando tú recibes a Cristo. La salvación presente es este lavado, esta santificación que Dios hace con tu vida y con mi vida. Y créeme que algunos necesitan no una talladita ni un baño, necesitan 2, 3, 4, 5 talladitas. Otros necesitamos sí, meternos en cloro y limpiarnos y todavía nos saca Dios y dice, oh, otra talladita y te vuelve a dar otro tallón y yo conozco también algunas otras, pero no digan nada más que yo, porque yo conozco, fíjate que la hermana buenos días, chisme, necesitan mucha talladita. La santificación es un proceso de vida, es un proceso en el que estamos buscando a Dios todo el tiempo, estamos tratando de agradar a Dios y estamos luchando con nuestras debilidades y estamos peleando contra el mundo y estamos peleando contra huestes y potestades que quieren acabar y arrojar a muchas personas al infierno. Esa es la verdad. Así es que esta salvación presente es un continuo vivir en santidad
y un continuo luchar contra tu persona, contra tu pensamiento. El casco de la salvación quiere cubrir eso, tu pensamiento. Quiere evitar que tu mente regrese al pasado, que tu mente planee hacia el futuro, que tu mente haga bolas con lo que sabes, con lo que sabes que has hecho, con lo que sabes de Dios, con lo que has aprendido en el mundo. El diablo quiere revolver y hacer trizas tu pensamiento, quiere hilar pensamientos equivocados, pero el casco de la salvación protege eso. Seguridad en que Dios me está transformando todos los días, en que Dios me está lavando todos los días, y yo necesito todos los días a mi Señor. Tantito me descuido, tantito te descuidas, tantito olvidas la palabra del Señor, y ya como duele. Como duele que el viejo yo, el viejo hombre, como que se quiere levantar y de pronto me doy cuenta que vuelvo a oler feo, porque dice que nuestros pecados son como trapos de inmundicia. De repente me doy cuenta que el brillo, no por mis éxitos, sino por ese rojo del pecado. O sea, y no quiero ponerme aquí como si, oh, qué pecado te habrá hecho el pastor. Eh, Todo, por pequeño o grande que sea, cuando le fallamos a Dios es una falla, es una mancha. Así es que no creas que estoy declarándote un gran pecado, te estoy declarando la lucha de todos. Y me pongo en primer lugar, todos tenemos una lucha, todos debemos cuidarnos. Y, y créeme, cuando te descuidas tantito, pero necesitamos por eso del Señor. Y, y qué consuelo divino es que una vez que reconoces que estás mal y vienes y le pides perdón a Dios y sientes su abrazo, y sientes su amor, y sientes su perdón, y sientes otra talladita, porque Dios nos está lavando y hueles ese aroma fragante del Espíritu que te abraza, te dan ganas de no volverte a ensuciar, de no volver a manchar esa investidura que Dios nos ha dado. Es hermoso saber y estar seguro que tu salvación está ahí guardada. Y hablábamos de una salvación o la salvación en la dimensión futura, que nos habla de la glorificación que un día veremos y tendremos y de la que será una realidad en nuestras vidas cuando cerremos nuestros ojos y hablamos en un cuerpo transformado, dice la palabra de Dios, en un cuerpo glorificado, donde ya no habrá más dolor ni más llanto, donde estaremos delante de Dios y podemos ver las cosas como Él las ve y podemos ver a Dios cara a cara y podremos hablar con Él frente a frente y al Rey de Reyes y Señor de Señores podremos estar delante de Él. Esa es la esperanza de todo cristiano. Ahora, esta última herramienta de la que nos habla Efesios capítulo 17, donde dice, y tomad el yelmo de la salvación, del que hablamos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabes? Decía que esta es la herramienta con la que realmente vamos a saber si tenemos todo la armadura, si somos dignos de portar la armadura, si nos hemos puesto la armadura correctamente, si sabemos para qué es cada parte de la armadura. La espada es lo que define a un guerrero, a un soldado para la batalla. Porque sin la espada pues poder traer un buen casco, unos buenos zapatos, un buen pechero, podrá estar muy bien amarradito, con un gran escudo, pero sin espada no sirve en la guerra. Sin la espada no sirve en la batalla. Sin la espada no se puede ir a la batalla. Tal vez puedas ir con otras cosas. Tal vez puedas ir, digo, sin escudo. Pero la espada la tienes que traer. Tal vez de repente puedes tener las cosas sueltas. Y no digo que se debe o que se puede, simplemente estoy haciendo una alusión al momento de que la batalla cuando se vuelve más feroz, podemos ver en las películas, ¿no? A veces hasta el casco se les cae, pero sigue teniendo la espada y se defiende. A veces pierde el escudo, pero sigue defendiéndose. Cuando llegue el momento, la espada, que es la palabra de Dios, te va a ayudar, me va a ayudar.
Los otros elementos no es que sean menos importantes, todo es importante, todo es necesario, pero te define como un buen soldado la espada. La espada te va a definir como un buen soldado de Cristo. Así es que dice aquí el versículo 17, y la espada, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Y quiero referirme primero a esta parte, ¿no? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es? ¿A qué se refiere con la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios es eso, es la voz de Dios, es el aliento de vida, es además la inspiración de Dios. El aliento se conoce como el neuma, ese soplo de vida que Dios dio al hombre cuando después de lo formarlo del barro, dice que sopló en sus alientos, según Génesis, sopló aliento de vida. Ese es el neuma. Mientras que el rúa, la palabra en griego rúa, es la voz de Dios, es la dirección de Dios, es la definición, la verdad de Dios, el rúa. El rúa es lo que Dios quiere que escuchemos, es lo que Dios quiere, el rúa. Y es que yo digo rúa porque soy latino, mi hermano que es griego dice que es rúa. Entonces, en versión latina es rúa, en versión griega es rúa. Aquí vamos, así. Entonces, el rúa es la definición específica de Dios. Mientras que el aliento de vida es eso, te da vida, el rúa te da dirección, es instrucción. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra en griego que se utiliza aquí para decir es la palabra de Dios, es rúa. No es aliento, es rúa. Es dirección, es clarificación, es algo que puedes entender. ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios es, para todo cristiano, por esencia, este conjunto de libros escritos en un periodo de más de 2000 años, por un periodo por una cantidad enorme de personas de diferentes estratos. La escribieron reyes, la escribieron pastores, la escribieron pescadores, la escribieron personas con mucho conocimiento, estadistas, historiadores. Esta palabra está escrita por hombres, pero inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. De tal manera que el contenido de esta palabra, de esta Biblia, tiene todo. La palabra de Dios, déjame decirte que es primero infalible. Es infalible, no tiene falla, no tiene error, en su totalidad no tiene error. Esta es la suma de todo el conocimiento de Dios. Si busca una persona conocer, aquí va a conocer. Si busca verdad, aquí va a tener verdad. Hay muchos ejemplos y pudiera tardarme mucho hablando de tantas cosas que el mundo ha encontrado, que aquí está definido, ¿no? Allá por los años que se me olvidó ahorita el año en el que descubrió el hombre que la Tierra no era plana, sino era redonda. Y dices tú, wow, eso fue algo sensacional, porque el hombre si pensaba que era plana y por eso los antiguos navegantes, Cristóbal Colón, fue un aventurero porque ellos pensaban que en un momento dado el mar se acababa y había un abismo profundo. Y Cristóbal Colón dijo, no, pues déjame ir a ver si es cierto, ¿no? Y dijo, sí, sí es redonda, porque le fui a dar la vuelta y llegué a la India. Por eso nos llamaron indios a los de América, porque salió de España y pensó que había dado la vuelta completa y había llegado a la India. No se dio cuenta que había llegado a América. Así es que no somos indios, somos... Bueno, no, sí, fíjate. Bueno, al fin es otra plática. El hombre descubrió allá por 1412 que la Tierra no era plana, sino que era redonda cuando Cristóbal Colón llegó por ahí, ¿no? Ah, pero la Biblia dice, en uno de los salmos, ¿no? Que es escrito mucho antes, dice que Dios conoce la redondez de la tierra. Ah, y pudiéramos hablar de muchas cosas, te digo, pero la Biblia es infalible. Personas han dicho que han encontrado errores en la Biblia. Y la pregunta siempre es, ¿la has leído? Bueno, no, leí nada más la parte donde está el error. Ah, entonces no la has leído. Porque la Biblia se responde a sí misma, se explica a sí misma, no tiene errores, es infalible,
Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Salmo 19:7 así lo dice, la ley de Jehová es perfecta. También la ley de Jehová, este libro, es sin errores, es inerrante, no tiene contradicciones, es exacta, es precisa. Desde el Antiguo Testamento se venían hablando de las profecías, del plan de Dios, de este plan de redención con el que Dios iba a restaurar, por así decirlo, la relación y la comunión entre el ser humano y Dios. El plan de Dios estaba desde el Antiguo Testamento a través del sacrificio de su Hijo, del Redentor. Entonces, no tiene errores, no hay contradicción. La palabra de Dios es pura, es limpia. Mira, dice Proverbios capítulo 30. Déjame leerte porque cada cosa que está en la Biblia es fascinante, escucharla, leerla, encontrar en ella los pensamientos de Dios y leerlos para ti, leerlos personalmente, ¿no? Proverbios 30, versículos 5 y 6 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan, hablando de Dios. No añadas a su palabra, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es inerrante, no necesita que la corrijas, no necesita que la aumentes, es inerrante, no tiene ningún error, está completa, es otra cuestión. La palabra de Dios está completa. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19 dice, si alguno añade a estas cosas, Él traerá las plagas que están escritas en este libro sobre esa persona. Y si alguno le quitara, dice que su nombre también va a ser quitado del libro de la vida. Es peligrosísimo decir, ¿sabes qué? Esta parte de la Biblia ya está fuera de moda, así es que quitamos estas hojas, estas no las vamos a predicar, y ¿sabes qué? En lugar de estas hojas vamos a meter este estudio filosófico que habla de que el hombre puede satisfacer sus necesidades y que el hombre puede y que tiene energía. La palabra de Dios es completa, porque es palabra de Dios. ¿Quién le puede enseñar a Dios algo? ¿Quién puede decirle a Dios, espérame, te faltó, tú no pensaste en la modernidad, no pensaste en lo que el hombre podría ser capaz de descubrir y se te olvidó, creo, esos conceptos? Es absurdo que el hombre quiera pensar que el creador del universo, el que con su voz dijo, hágase la tierra y separó con su orden los cielos y la tierra, la luz de la oscuridad, creó todas las cosas con el poder de su voz, pueda decirle este microbio humano al Dios creador de todas las cosas, creo que te equivocaste. Qué aberración. Entonces dijimos que no tiene errores, que está completa, que no hay falsedad, pero también tiene autoridad. Con todo eso tiene autoridad. Fíjate cómo dice en el capítulo 1 de Isaías, versículo 2, hablando Dios. Isaías, capítulo 1, versículo 2. Hoy vamos a dar una buena pasada por muchos versículos. Isaías, capítulo 2, 1, perdón, versículo 2. Cuando hablamos de que la palabra de Dios tiene autoridad, dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Oigan los cielos y oiga la tierra, porque habla Jehová. ¿Tendrá autoridad? Cuando Dios habla, las piedras se deshacen. Cuando Dios habla, toda rodilla, dice que toda rodilla se doblará. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Cuando Dios habla, los cielos y la tierra escuchan. Esa es la gran autoridad que tiene Dios. Reyes, presidentes, magnates, cuando Dios habla, suceden las cosas. ¿Quién puede detener o quién puede hacerle frente a la autoridad poderosa de Dios? Nadie, nadie. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, cuando él estaba perdonando pecados y le dijo a este paralítico, tus pecados son perdonados, y alguien le dijo, ¿quién tiene autoridad para perdonar pecados? Solo Dios. Dice, bueno, Jesús dijo, para que vean que tengo autoridad de parte de Dios, a ti te digo, levántate y anda. Y un paralítico que pasaba años, que todos los que lo conocían, porque esas son, entre paréntesis, esas son las cuestiones que quedan en la Biblia y que cuando alguien dice, bueno, y si fue un simple cuento, que Jesucristo existió, que hizo milagros,
Las cosas, los milagros que Dios hizo, nuestro Señor Jesús, fueron tan impactantes, tan verificables, tan conocidos, que el mundo antiguo entendió que el que había pisado la tierra era Dios mismo. Por eso la fecha cambió, antes de Cristo, después de Cristo. Todo cambió. No es que es un libro que quedó, ¿por qué crees que ha durado 2000 años? Y más de 2000 años la palabra de Dios, porque la han tratado de refutar, de desmentir, de engañar, han creado, ¿no? Película ¿cómo se llama? El Código Da Vinci, que dice que es Jesús, que lo bajaron y que no había muerto, que luego se casó con no sé quién y que tuvo. Digo, la palabra de Dios es completa. No le pongas, no le añades, no le busques errores porque no tiene errores. No le busques falsedades porque es verdad absoluta, tiene autoridad. Y la palabra de Dios es también suficiente. Es suficiente para ser salvos. A final de cuentas, si tu búsqueda es tener muchos tesoros, mucha fama, mucho de lo que hay en el mundo, un día se va a acabar. Y nada de lo que tengas, nada de lo que construyas, nada de lo que hagas tú, te va a permitir, te va a ayudar a dar el salto en que atraviese este gran vacío, esta gran separación entre el hombre y Dios y el cielo. Nada de lo que hagas, nada de lo que tengas podrá comprarte un boleto hecho por tus propias manos para estar delante de Dios y decirle, aquí estoy. Es suficiente la palabra de Dios para que a través del arrepentimiento, de la gracia de Dios y del reconocimiento de Jesucristo, es suficiente para que un día abras tus ojos. Decía mi papá, abramos nuestros ojitos pispiretos y veas a Dios tal como es. Y escuches, bienvenido hijo, entra al consuelo de tu Salvador. Nada es suficiente, es suficiente para llegar ahí. Por eso hay que conocerla. Es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Sirve para sanar, para corregir, para todo. Isaías 55 dice una de estas verdades poderosas. Isaías 55. Mi palabra que sale de mi boca no regresará vacía. Mi palabra que sale de mi boca no regresará vacía. Dice la palabra de Dios que cuando Dios habla algo, va a suceder. Cuando Dios dice algo, va a funcionar. Cuando Dios dice algo, va a tener un efecto. Es eficaz, funciona todo el tiempo. La palabra de Dios no sale porque sí, siempre tiene un objetivo. Cualquier palabra, cualquier escrito, cualquier coma, dice la Biblia que no pasará, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cualquier cosa que está en la Biblia tiene un significado. Yo me he encontrado con tantas verdades en un solo versículo, cuando estudias palabra por palabra. Por eso nuestra metodología, nuestra forma de predicar la palabra, de enseñarla aquí, es eso, expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, a veces palabra por palabra. Yo he encontrado tanta verdad, tanto poder. Una de esas primeras enseñanzas, de esas primeras formas de aprender a leer la palabra así capítulo por capítulo, versículo por versículo, sin salirse de contexto, terminar un libro, hacer referencia de lo que estás leyendo con otras partes. ¿Sabes cómo empezó esa fascinación? Llegó a la iglesia donde estábamos aprendiendo esta forma, no te voy a hablar de por qué, y llegó un pastor y habló, no sé, casi 45 minutos, una hora, y, ¿sabes de qué habló? Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y explicó qué significaba el principio, qué significaba creó, qué significaba los cielos, qué significaba la tierra. Y dio tanta explicación de un solo versículo que yo me quedé maravillado de entender por qué la palabra principio, qué significa, qué tiene que ver con el tiempo, qué tiene que ver con la materia, qué tiene que ver con las dimensiones, qué tiene... ¡Wow! Me quedé impresionado.
Desde entonces procuro tener ese tipo de estudios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y las prédicas siempre, o la mayor parte del tiempo, siempre serán así aquí en esta iglesia, en esta forma de enseñar. Otro paréntesis. Hay varias formas de predicar, dos grandes formas de predicar. Una es temática. ¿Cómo es temática? Bueno, el pastor toma un tema y quiere hablar de ese tema. Quiere hablar, por ejemplo, de la paternidad, o quiere hablar de la enseñanza a los hijos, que está bien. Quiere hablar del amor, que está bien. Pero ¿qué sucede? Si quisiera hablar, por ejemplo, de la economía, y empiezo a hablar de eso, de la economía, y busca versículos en la palabra de Dios, pudiera encontrar versículos que afirmen lo que él quiere decir. Pero ese es el problema. Afirman lo que él quiere decir, lo que él trata de decir. En el mejor de los casos, si el pastor está en línea, su corazón está en perfecta comunión con Dios, habrá una predicación excelente, ¿no? Temática, que en ese momento Dios te hable de cómo debe ser hombre en tu familia, cómo debe ser la esposa, cómo deben ser los hijos, cómo deben ser las relaciones entre los hermanos cristianos. Perfecto. Pero ¿qué pasa si el corazón de esa persona que se llama pastor no está en línea con el Señor? ¿Qué pasa si ese pastor tiene una intención diferente, un plan diferente? ¿Sabes? Tomando la palabra, buscando versículos, va a construir lo que se llaman falsas doctrinas, falsas ideologías, falsos pensamientos, construidas con verdades bíblicas, pero con una intención humana. Así es que las prédicas temáticas son peligrosas. Son peligrosas si el pastor todo el tiempo habla de un tema y no sigue la Biblia en su contexto y en su forma. Mucho tiempo nosotros estuvimos así, y no digo que fueron malas, pero de algunas había dudas, otras fueron formidables, pero de algunas había dudas. Porque si tantito el pastor o la persona que está hablando no entiende un poco, o le pone un poco de su cosecha, ya se derramó, decía mi papá, ya se derramó el caldo. Ahora, la forma más segura es ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, porque no hay oportunidad de salirse de lo que Dios quiere decir. Y cierro, como decía un pastor, cierro el paréntesis. Entonces decíamos que el versículo de Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y estábamos hablando qué es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es esto que tienes en tus manos. Son estos libros, esta es la palabra de Dios. Aquí encuentras que la palabra no tiene error, es completa, tiene autoridad, es suficiente, es eficaz porque en ella hay salvación. La palabra de Dios tiene todo, y la palabra de Dios, por lo tanto, también es divina. Primera de Pedro, o segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que la escritura no vino de ninguna inspiración privada, privada, sino que de hombres santos que hablaron conforme y fueron movidos por el Espíritu. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es divina porque no está escrita por hombres o por el pensamiento de hombres, sino que está escrita por hombres inspirados por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Entonces, la palabra es sin falta, es infalible, sin errores, está completa, tiene autoridad, es suficiente, es eficaz y es divina. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que tienes en tus manos. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Digo, es una pregunta absurda, pero ¿de qué me sirve que sea inerrante, que sea eficaz, que tenga autoridad? Bueno, la palabra de Dios para ti es una fuente de verdad. La palabra de Dios, esto es una fuente de verdad. Tú quieres encontrar verdad a tus pensamientos, verdad a una decisión, verdad a una decisión. Bueno, pues aquí está la palabra. Juan capítulo 17, versículo 17 dice así, mira. 17. Iba a ponerle muchos marcadores, pero iban a ser tantos que me iba a hacer bolas. Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra
es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto que tienes en tus manos es una verdad absoluta. Cuando Pilato le preguntó a Jesús, yo puedo condenarte, yo puedo librarte, y en esos temas hay esta versión, esta explicación que dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? O sea, fastidiado de tantas verdades, porque para decirte algo, Pilato era un romano, un soldado romano, un ciudadano romano, que por ser de la alta, tenía que ser educado. Y una forma de demostrar que eras educado era, o ser de la élite, era tener una educación helénica o una educación que provenía del conocimiento de los griegos, que por cierto el conocimiento de los griegos era tan excelente que descubrieron muchas cosas y crearon mucha filosofía y muchas formas de pensar. De hecho, los primeros filósofos pues son griegos. Y entonces el romano, el ciudadano romano, la élite era esta que se consideraba la que dialogaba y la que pensaba y la que escuchaba filósofos y había en Roma hasta un lugar, ¿cómo se llama este lugar? Era como un auditorio, ahorita te digo el nombre, ya se me olvidó, ya estoy viejito. En este auditorio llegaban filósofos de todo el mundo, personas con nuevas ideas, y se sentaban ahí los romanos a escuchar, ¿no? Porque tenían hambre de verdad, tenían sed y tenían esta curiosidad de escuchar nuevas filosofías. Así es que parece que Pilato había estado en varias de esas sesiones y venía un filósofo oriental, por ejemplo, o uno del norte, o uno del sur, y traía sus verdades y traían estas disertaciones, estos diálogos, estos discursos en los que expresaban lo que habían encontrado de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su entorno, y decían, y esto es verdad. Y entonces había tantas filosofías que unas a otras se contradecían, que Pilato dijo, ¿qué es la verdad? He escuchado tantas cosas. Pues sí, has escuchado muchas cosas, pero no habías escuchado la palabra de Dios. Y si tú estás buscando la verdad, dice que aquí encuentras verdad. Y si estás escuchando de dónde vino el hombre, cómo fue creado el mundo, cómo se forma el ser, cómo un feto tiene vida dentro del vientre, cómo ya es una persona dentro del vientre, como dice la palabra que Él conoce, nos conoce desde el vientre de nuestra madre, dice que Él vio en la oscuridad, vio crecer nuestro feto. Si para Dios eso ya es una persona, no le busques eh, explicaciones, no le busques definiciones a cuándo está vivo, cuándo es una persona, cuándo no es una persona. La palabra de Dios dice que el conocimiento de Dios es absoluto, ¿no? Y si Dios dice que el hombre fue creado y Dios creó los cielos y la tierra y el hombre formó al ser humano y Dios formó al ser humano del polvo y creó a la mujer, y si Dios decidió inundar la tierra, y si Dios castigó a Sodoma, y si Dios castigó a Gomorra, y si Dios castigó a su pueblo, y si Dios lo liberó y que hubo plagas, todo eso es verdad. Todo eso es verdad. La palabra de Dios es verdad. Juan 17:17, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Y santificar es eso, es un lavado. Aquí ya no es un lavado físico ni de pecado, es un lavado de pensamiento. Es un lavar tu pensamiento para entender que Dios es verdaderamente Dios, que esta es verdaderamente su palabra y que aquí encuentras todo. También no solo es fuente de verdad, sino es fuente de felicidad, es fuente de gozo. Oh, Dios mío. Cuando tú empiezas a leer su palabra, cuando empiezas a entender el amor de Dios y cuando empiezas a entender su obra, ¿sabes? Esos problemas de todos los días, esas insatisfacciones, esas inseguridades, esos temores de todos los días que todos los tenemos, que si la economía, que si el trabajo, que si dónde estarán mis hijos, que si cuando tú empiezas a leer la palabra y confías en lo que dice aquí y pones tus pensamientos en el Señor y le pides al Señor sabiendo que Él escucha tus oraciones,
Eso trae paz, trae gozo. La palabra de Dios es fuente de felicidad. Proverbios 8:34 dice así: bienaventurado el hombre que me escucha. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Bienaventurado el hombre que me escucha. Feliz el hombre que me escucha. ¿Y por qué es feliz el hombre que escucha a Dios? Pues porque cuando tú lees la palabra y vas entendiendo su amor, vas entendiendo su gracia, vas entendiendo su poder, vas entendiendo su verdad, hay una tranquilidad. Viene eso que se llama gozo. Y si quieres apuntar, si eres de los que apunta, te voy a dar la definición de gozo. Gozo es una felicidad, es una alegría constante que no depende de las circunstancias. Eso es gozo. Gozo es una felicidad, una alegría que no depende de lo que está pasando. Gozo es una tranquilidad en el Señor, es un descanso en el Señor. Pasa lo que pase, esté pasando lo que esté pasando, dentro de tu corazón hay una tranquilidad. Sí, de repente vienen tragedias y como seres humanos te pegan, ¿no? Y lloramos y nos enojamos y esto, pero la seguridad es que Dios está en control. Y cuando tú tienes eso, la Biblia, cuando conoces la palabra de Dios, se convierte en una fuente de gozo, una fuente de felicidad. También la palabra de Dios es una fuente de crecimiento, una fuente donde puedes crecer día a día, donde no puedes decir, ya conozco esto, ya no voy a leer esta parte. Si tú lees la Biblia y la has leído una vez, por lo menos en tu vida completa, de principio a fin, si has hecho eso, déjame decirte una cosa, no importa, porque habrás leído algo que Dios falta que te revele. Nunca vamos a terminar, nunca, porque es palabra de Dios, de conocerla en su totalidad, de entenderla en su totalidad. Siempre será una fuente de crecimiento. Todo el tiempo estarás aprendiendo algo nuevo. Yo he escuchado, hermanos, incluso pastores, ¿no? Que dicen, ¿de qué se va a tratar la prédica? De la armadura del Espíritu. Ah, ya la escuché. Y algunos hermanos dicen, ¿sabes qué? Nos saltamos eso, vamos a ir de campo porque van a predicar de algo que ya escuché. Algo que ya escuché. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual para que puedas en ella crecer. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños la leche espiritual. Y como niños la referencia como niños es que un niño no sabe otra cosa que dormir y comer, un bebé. Bueno, y hacer otras cosas que, bueno, dormir y comer es lo principal. Él tiene hambre y pide. Tiene hambre y pide, porque cuando come crece. Desead como niños la leche espiritual. Y esa es la intención. Que tú tengas una hambre, una sed de justicia, que quieras conocer de Dios todo el tiempo, porque lo único que te importe es crecer en el Señor. No crecer en la cabeza, no me malinterpretes, no estoy diciendo que conozcas y te conviertas en teólogo y no, es no crecer en la cabeza, es crecer completamente en tu corazón, en tus pensamientos, en tus intenciones, en tus anhelos, en tu práctica, en tu palabra, en tu forma de ser, es crecer totalmente, crecer, anhelar como niños la leche espiritual para que crezcáis. Entonces es una fuente de verdad, es una fuente de alegría, es una fuente de crecimiento. ¿Y qué crees? Es una fuente de poder. La palabra de Dios es una fuente de poder para esa batalla de la que nos está hablando. Pero antes de hablar de la fuente de poder, déjame decirte que también es una fuente de guía. La palabra de Dios es una fuente de guía. ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Bueno, Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Y es una forma de decir que en medio de la oscuridad del pensamiento de este mundo, en medio de los tropiezos que el diablo pone en el camino, la palabra de Dios es lámpara a tus pies, para poder ver por dónde vas a caminar, para poder ver en dónde estás caminando,
lumbrera a mi camino, para poder alumbrar qué es lo que estás pisando, por dónde estás yendo. Eso es lo que quiere decir. La palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Y es fuente de poder. Fuente de poder porque dice que es como espada de doble filo, que corta hasta los huesos, que va hasta el fondo, que derriba murallas, que te da a entender sabiduría, que te lleva a todas partes. La palabra de Dios que tienes en tus manos, que es la espada del Espíritu Santo, es la que nos va a ayudar a defendernos y a cuidarnos, a defendernos y atacar. Esa es, por eso decía que es el emblema de un soldado que está listo. Tener la espada de la palabra del Espíritu Santo en tu mano, es haberla practicado, es haberla conocido, es saber lo que tienes en la mano para defenderte primero, pero para atacar. ¿Defenderte de qué? Pues de los ataques del diablo. Defenderte de cómo el diablo viene y quiere atacar, quiere destruir, porque dice que el diablo solo vino para robar, matar y destruir. Ese es el diablo. Nada más viene para eso, para matar sueños, para destruir familias, oh, para robar ilusiones. Pero la palabra de Dios en tu mano es una espada que aleja a esa bestia. Ahora, también sirve para atacar, porque al enemigo hay que defenderse. Del enemigo hay que defendernos. Dice la palabra de Dios en Efesios, por si no crees que hay que defendernos y por qué dice que tenemos que tener la palabra de la espada que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque dice versículo 12, Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estar firmes. Dios no espera la palabra de Dios aquí, este versículo me dio mucha esperanza. Sobre todo cuando hay semanas que te sientes mal, que te sientes alejado, o días en los que de pronto sentiste que le fallaste a Dios. Déjame decirte que dice este versículo, por lo tanto, toma la armadura de Dios. Estudia la palabra, asegúrate, cree en tu salvación, confía en Dios, créele a Dios, cuida tus sentimientos, pero si te caíste, si te tropezaste, porque dice, toma toda la armadura para que puedas estar firmes en el día malo. O sea, van a haber días malos, van a venir ataques. Toma toda la armadura, toma toda la armadura. Asegúrate de estar comprometido con la verdad, cuida tus sentimientos, cuida tus emociones, confía en Dios, créele a Dios, cree que eres salvo. Pero por si alguna razón te dio un golpe que te tiró, fíjate que al final vamos a estar firmes. Dice el versículo 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tal vez voy a llegar, y esta semana pensaba así, tal vez voy a llegar si Dios me lo permite, y creo que Dios así, porque la palabra de Dios dice que ya me perdonó y que creo que voy a llegar todo deshilachado, con 2, 3 agujeros en la cabeza, en el casco, no en la cabeza, con el casco, el escudo todo lleno de dardos, un poco gastados los zapatos, con la espada, todo sucio, tal vez así, del sucio de la guerra, pero voy a llegar porque dice que al final estaremos firmes. Porque dice la palabra de Dios que Él dará fuerza al cansado, que los jóvenes caminarán y no se cansarán, que correrán y no se fatigarán, que tendrán alas como las águilas y volarán. Yo sé que a veces la batalla es difícil, no te estoy queriendo vender algo barato, créeme, la batalla es difícil. Los peligros están, el diablo está, eso es una verdad. Vamos a pasar por tragedias, vas a pasar por traumas, vas a pasar por traiciones, vas a pasar por desilusiones. ¿Y sabes por qué te digo que vas a pasar? Porque estamos en un mundo caído donde el diablo está. Y si todos vamos a pasar, como dice Salmo 23,
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Digo, si vamos a pasar por este mundo, y aunque lo queramos evitar, hay cosas que no podemos controlar. Y va a haber, se te poncha una llanta, lo menos, o te viene una muerte repentina, una mala noticia de alguien ser querido, porque todos vamos a morir, es inevitable. Si viene una pérdida económica, porque no puedes controlar el mundo. Si todos vamos a pasar y estamos expuestos a esas cosas, te pregunto, ¿no es mejor pasar tomado de la mano de Dios? ¿No es mejor pasar acompañado por Dios, con Dios? Digo, ya por pura conveniencia. Si de todos modos vamos a pasar, pues mejor me acerco a Dios. Si de todos modos vamos a pasar, mejor me tomo de Dios, me aferro a Dios. Porque si voy a pasar, prefiero pasar acompañado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No crees? Así es que si nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, pues la espada del Espíritu, que es espiritual, que es la palabra de Dios, es lo mejor que tienes en la mano. Porque viene el enemigo, ¿eh? Y viene a causar problemas, y viene a causar dudas, incluso a nuestro Señor Jesús. Créeme que él ya no fue tan, no puedo decir la palabra, pero que quiso ponerle tropiezos a nuestro Señor Jesús. Creyó que lo había agarrado cansado. Sí, pero dice Corintios, ¿no? Que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Cuando vienen las tentaciones, cuando viene el ataque del enemigo, lo único que vas a tener para defenderte es la palabra de Dios. Fíjate, resulta que si no sabías, en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, que es un pasaje paralelo, habla de esta tentación que tuvo nuestro Señor Jesús. Después de bautizarse, inmediatamente después de iniciar, de declarar su ministerio como iniciado, se bautiza, viene, dice la palabra de Dios, y lees esto, y creo que todos estamos familiarizados, dice que se abrieron los cielos y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios mismo declarando a su Hijo, iniciando su ministerio. Y en ese momento dice la Biblia que fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto. 40 días, 40 noches, no había comido, no había bebido. El diablo cree que está cansado, que lo ve débil. Esto me habla de que cuando nosotros pasamos tiempo lejos de tu palabra, es como si pasaras en el desierto. Por eso esta mañana empezaba yo con eso, ¿no? Si de repente no has tenido oportunidad de leer tu palabra, te estás secando. Si por el momento, entre la semana, no tuviste oportunidad de orar, de pedirle a Dios, de escuchar una alabanza, de dedicarle tiempo a Dios, te estás secando, te estás deshidratando, te estás quedando sin comer. Y aguas, cuando estás hambriento y sediento, cualquier arroyo pudiera ser, eh, como dicen, listo para beber, ¿no? Me acuerdo, perdón, me acordaba del ejemplo de mi hermano cuando cuando vino, y ya estoy sacando, ¿no? Bueno, mi hermano pasó con una visa ¿cómo se llama? De explorador. Sí, si hay visa de turista, esta era una visa de explorador, tuvo que explorar el desierto para llegar aquí a los Estados Unidos. Y con esa visa de explorador, pues tuvo que brincar, saltar, correr y esconderse. Entonces me cuenta que en uno de esos días, que lleva varios días caminando por el desierto, creo 2 días, iba muerto de sed. Y mi hermano es un poco picky, o un poco así como que le das un vaso, o sea, le doy mi vaso, o le daba mi vaso, le dice, toma, no, ya le tomaste. Y no tomaba, así, no, dame otro vaso. Dice que iba en el desierto y ya iban bien sedientos, y llegaron a una granja y que vieron una pila de agua donde las vacas toman agua. ¿Qué crees? ¿Pidió un vaso? No. Dice que hicieron hacia un lado los pecitos del agua, porque es la baba de la vaca, a un ladito y a tomar de esa agua.
Y entonces me imagino cuando no te acercas a Dios, cuando no estás leyendo tu palabra, a veces eh, cualquier cosa crees que es agua, pero esta es agua pura, limpia, agua de vida eterna, agua que mata y que calma toda la sed. Así es que imagínate nuestro Señor Jesús en el desierto 40 días y 40 noches, viene el diablo y lo ve cansado, piensa que lo va, y le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a estas piedras se conviertan en pan? ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no te olvidas de que Dios está contigo? Él ya te abandonó y además puedes hacerlo, ¿no? O sea, ¿para qué esperas que Dios te traiga? Tú puedes hacerlo solo. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y, y aquí es donde se utiliza la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús nos enseña a utilizar la palabra de Dios porque le responde lo que dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, quiere decir, no solo de filosofías, no solo de pensamientos, no solo de planes, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no lees lo que dice la Biblia acerca de ti, lo que dice acerca de Dios, lo que dice acerca de tu pasado, lo que dice acerca de tu futuro, lo acerca de tu presente, lo que dice acerca de cómo debes ser padre de familia, cómo debes ser esposa, cómo debes ser hijo, si no sabes lo que la palabra de Dios dice, cómo debes trabajar, cómo debes conquistar, cómo debes vencer, cómo debes prosperar, no cómo debes prosperar, como dice el pastor de aquí hace 2 calles, que dice, tú siembra $1000 porque Dios te va a bendecir y abrirá las puertas de los cielos y derramará. Si no sabes, vas a creer que prosperar es dándole al pastor tu cheque. Si no sabes lo que es triunfar, vas a pensar que triunfar es entregarte y actuar como el mundo actúa y cantar lo que el mundo actúa y hacer y transar como el mundo, porque dicen en México, el que no tranza no avanza. Si no sabes lo que dice la palabra de Dios de cómo Dios prospera el camino de sus hijos, vas a caer en esas cosas. Por eso necesitas conocer la palabra de Dios para poderle responder al diablo como Jesús le respondió cuando le dijo, conviértela, no solo de pan, vivirá el hombre. Nuestro Señor Jesús nos está enseñando que en momentos de tentación, de ataque, saques la espada y te defiendas. Y la espada es esto. Viene el ataque del enemigo y trae argumentos y la palabra de Dios dice, no, aquí dice la palabra de Dios. Y luego viene de la segunda tentación, ¿no? Que le dice, hey, a ver si es cierto que tú puedes hacer las cosas, que eres hijo de Dios, ¿por qué no te avientas, te subo a este templo? Y si eres el hijo de Dios, a ver, demuéstrame, ¿no? Si te avientas y eres el hijo de Dios, Dios te va a mandar ángeles, ¿no? Y de nuevo, no se trata de poner a Dios a prueba con argumentos del diablo, ¿no? No se trata de defenderte dándole gusto al diablo o queriendo, eh, sí, queriendo, pidiéndole a Dios que haga milagros para que el diablo vea. No se trata de exigirle a Dios que haga un milagro, ¿no? Hay personas que oran y he oído varias veces esto, ¿no? Dios nos tiene que ayudar, Dios nos tiene que perdonar, Dios tiene que hacer este milagro, porque le hemos pedido. Dios tiene que cuidarte, porque hiciste esto, Dios tiene que ayudar. Déjame decirte que Dios no tiene por qué hacer lo que tú quieres. Dios es soberano. Dios es total. A Dios no le puedes pedir explicaciones de las cosas. Dios trae consuelo si se lo pides, pero no le exijas. ¿Por qué permites, Dios, que pasen estas cosas? ¿Por qué permitiste esto? Cuidado. Cuidado porque en ese momento estás poniendo a Dios en una silla y le estás pidiendo explicaciones. Y Dios no tiene por qué darte explicaciones. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Sabes qué te pudiera decir Dios? ¿Y por qué no?
si yo soy Dios. Así es que cuidado con poner a Dios a prueba, como el diablo quiso poner a esto. Arrójate, y si eres hijo de Dios, va a mandar ángeles, ¿no? No que Dios es muy poderoso, no que te quiere mucho. Cuidado. La palabra de Dios dice que Dios es soberano, que su voluntad y su plan para ti, para mí, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces, si pase lo que pase, yo estoy seguro que si Dios lo permitió, es por mi bien. Y si Dios permite algo en mi vida, Dios tiene un plan para mí. Y entonces sí, esto de que todas las obras, para los que aman a Dios, todas las obras, todas las cosas sirven para bien, la vas a entender. La vamos a entender porque cuando no conoces bien la palabra de Dios, cuando estamos poniendo a Dios retando a Dios y haciendo esto que, a ver, aviéntate, Dios te va a mandar tus ángeles. Cuando ponemos esto, ponemos a Dios en esas, no ponemos a Dios, estamos retando a Dios, ¿no? Y no entendemos esto de que todas las cosas obran para bien, porque decimos, a ver, ¿de qué me sirvió esta tragedia? ¿De qué me sirvió? Tranquilo, tranquilo, todavía no ha acabado de su obra. Todavía Dios no ha acabado su obra. Ten paciencia. Cuando tú confías en Dios, todas las cosas obran para bien. Y la última tentación, ¿no?, del diablo, por eso te tienes que defender, porque si conoces la Biblia te puedes defender. Si no, no puedes manejar la espada. La última, cuando le dijo el diablo a nuestro Señor Jesús, si tú te postras delante de mí, yo te doy todos estos reinos, todo lo que está aquí delante de ti será tuyo. Y Dios le contesta, a tu Dios y solo a tu Dios amarás y no lo tentarás. Es quererle pedir a Dios, querer negociar con Dios, es no entender que Dios es autónomo, que Dios es soberano, que a Dios nadie le puede ordenar. Querer negociar con Dios de que, Señor, si me das esto, te prometo que voy a hacer aquello. Cuidado. Cuidado porque es tanto así como escuchando un poco la mentira del diablo, poniendo a Dios en prueba. Si no me das esto, quiere decir que a lo mejor no eres Dios, entonces a lo mejor sí tengo que pedirle a Dios. Dice en su palabra, esta, que es para ti, que es completa, que no tiene errores, que es eficaz, que es verdadera, que aquí hay verdad para todas las cosas, que aquí hay solución, que aquí hay esperanza, porque al final de cuentas, nada de lo que tengas aquí te vas a llevar. Nada de lo que pases aquí va a ser eterno. Nada. Ningún dolor va a ser eterno. El único dolor que va a ser eterno es no haber aceptado a Cristo. Ese es el único dolor que va a ser eterno. Porque dice la palabra de Dios que el lugar a donde van los que no reconocen a Cristo como Señor y Salvador es el lugar del crujir de dientes eterno. El crujir de dientes eterno. Y no sé si entiendas, el crujir de dientes es esa expresión de cerrar la boca, cerrar las mandíbulas cuando algo está muy mal, cuando hay un dolor muy grande, es apretar los dientes y yo no poder ni hablar. El crujir de dientes será de aquellos que rechazaron a Cristo como su Señor y Salvador y pasarán una eternidad alejados de Dios. Eso es lo único que es eterno. Nada de lo que hay aquí es eterno. Ni tu pérdida económica, ni tu traición, ni tu desengaño, ni la muerte de un ser querido, ni una enfermedad, ni la pérdida económica. Nada de eso es eterno, porque para los hijos de Dios nos espera un lugar específico. Dice que tú ya no eres ciudadano de esta tierra, que eres ciudadano del reino, del lugar donde no hay más dolor ni hay más llanto, donde no hay sed, donde no habrá muerte, donde todo será estar en presencia de Dios. Y decía un filósofo absurdo, Nietzsche, que es el padre de esa filosofía moderna, que no era mentira, que el cristianismo solo es para los fracasados, para los pecadores, para los traidores, para los poca cosa, para los insignificantes.
en el cielo vamos a estar todos los que hemos confiado en el Señor. Y lo que hayamos vivido en esta vida no va a ser eterno. Así es que ten paz, tengan tranquilidad, porque en medio de ese torbellino que puedas estar pasando hoy, ese llanto de traición, esa desesperación económica, déjame decirte que todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Que si vienes a la palabra de Dios vas a encontrar consuelo, dirección. Que a lo mejor estás pasando por una situación por malas decisiones. A lo mejor estás pasando por una situación que no es culpa tuya. Las dos cosas tienen solución en la palabra de Dios. Si estás pasando por un problema, por malas decisiones, aquí vas a encontrar luz a tu camino, lámpara a tus pies. Si estás pasando por una situación que no es culpa tuya, es una tragedia, dice que Dios enjuagará toda lágrima y que su voluntad es buena, que es agradable, que es perfecta. Ahora, si estás pasando por una situación producto de una decisión, de un pecado, déjame decirte que incluso ahí hay pecado. Dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Eso es lo maravilloso de mi Señor. Oh, y si hay una necesidad, si tienes alguna necesidad, dice que vengas a Él y le pidas confiando que Él dará, teniendo fe de que Él dará. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardar tu corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que la espada es defensiva y también es ofensiva. También sirve para atacar, para derribar argumentos, para derribar pensamientos, porque cuando viene el enemigo tú lo atacas ese pensamiento con la palabra de Dios, con la espada, que es del Espíritu, que no es pelearte con el enemigo, que es recordarte a ti mismo la palabra, que es recitar la palabra para que el diablo escuche que eres hijo de Dios. La palabra de Dios, la espada, es ofensiva. Que viene el enemigo, aquí tengo seguridad de mi salvación. Que viene el enemigo con mentiras y decirte que mira cómo pecaste y ahora estás ahí carito y pidiéndole a Dios. Y, sí, porque así era, eso es verdad. La otra verdad y más poderosa es que Dios me ha lavado a través de la sangre de Cristo, que Dios me puede perdonar si vengo a Él, que no tengo que hacer nada más que aceptar su amor, su cariño, su perdón. Esa es. El diablo no puede venirte, no puede venirte a ponerte deprimido por un trauma, por una cosa que te haya pasado. Tuviste un abuso infantil, ¿ok? Y todo el tiempo has traumado, te has estado pensando, ¿por qué a mí? O tal vez yo fui parte de, ¿sabes qué? Olvídate de esas cosas. ¿Cómo te olvidas? Consolándote en el Señor. Consuélate en el Señor. Sí, yo sé que los traumas infantiles a veces son muy pesados y son muy pesados. Te lo digo por experiencia. Pero la única forma de consolar tu corazón es depositar todas tus cargas delante de Dios. Ya no cargues con cosas pesadas. Ya no cargues con culpas. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. También dijo, vengan y les dejo mi paz. Y esa paz es, ya no tengo que ocultar nada. Ya no tengo que planear una mentira. Dios lo sabe todo. Y a Él le he declarado mi verdad. Y sabes, la paz de Dios viene. Esa ligereza de caminar por la vida sabiendo que ya no tienes nada que ocultar. Ese cansancio mental que viene por estar siempre queriendo ocultar una verdad o ocultando un pecado. ¿Sabes qué produce? Produce enojo, produce rabia, produce malestar. Hay personas que se encierran en un... Y tú le dices, ¿por qué es tan huraño? A veces las personas hurañas, a veces es porque no quieren que alguien se acerque demasiado y pueda oler el pecado que hay en él.
Y sí, a veces el ser humano puede identificar que alguien anda mal por sus palabras, por sus pensamientos, por lo que hace todos los días, por cómo reacciona todos los días. Y, y es ahí cuando debemos orar por esas personas. Si está cerca de ti alguien así, ora por esa persona. Pide a Dios que pueda llegar a entender que la paz que necesitan es dejar de pecar, es ponerse a cuentas con Dios, es descansar en el Señor. ¿Cómo se puede hacer eso? Me preguntarás. Esta guerra de la que nos habla es contra pensamientos, contra huestes, contra potestades, contra cosas que no puedes ver, pero que van a venir a atacar. Y la única forma de librarte, la única forma de estar listo es poniendo toda la armadura, conociendo la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo te pones la armadura? Bueno, primero tienes que ser parte del ejército. ¿Cómo puedes ser parte del ejército? Las inscripciones están abiertas y hay una forma. Es decirle a Dios, perdóname, Señor. Perdóname por este pecado que constantemente me arrastra. Ya no quiero seguir igual, Señor. Dame fuerza para detener, dame sabiduría, Señor. Aleja cualquier cosa que viene y me tienta, aleja cualquier persona. Cambia mi atmósfera, Señor. Perdóname. Ya no quiero volver a hacer esto, ya no quiero pecar. Eso es arrepentimiento, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Ya estás arrepentido? Ahora dile a Dios, lávame, Señor. Ya no quiero oler así. Ya no quiero andar sucio. Lávame con el poder de tu sangre preciosa que perdona pecados y que fue derramada en la cruz, y que reconozco que tú, Señor, eras el único capaz de morir por el perdón de todos mis pecados, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo reconozco que ese sacrificio en la cruz es suficiente, es único y basta para todo el mundo y basta para mí. Y también reconozco que resucitaste, Señor, y que esa resurrección me da la esperanza real y verdadera de que un día estaremos delante de ti, Señor. Así es que, Señor, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego todo lo que soy, Señor. Ven a mí, Padre bendito. Tómame, Señor, como hijo tuyo. Como dice el Evangelio de Juan, dame oportunidad, Señor, de ser llamado hijo de Dios. Te amo, te quiero, Señor, te respeto. Quiero conocerte más cada día, Señor. Quiero amarte más cada día. Déjame, Señor, leer tu palabra. Enséñame, Señor, a leer tu palabra. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor, para que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad. Señor, a mí permíteme, Padre bendito. Permíteme mantener mi corazón limpio para tener este don de seguir compartiendo tu palabra. Mis hermanos, en el nombre de Cristo, mi Señor, que todos tus pecados son perdonados. En el nombre de Cristo, mi Señor, le pido que lave todo tu pensamiento oscuro. En el nombre de Cristo, mi Señor, y tu Señor, le pido que te goces en la promesa de que un día estaremos juntos delante de Dios, limpios, sanos, alegres, gozosos, y escucharemos de él: bienvenido, hijo, entra en la paz de tu salvación, en el gozo de tu salvación. Te doy gracias por esta mañana. Bendice a cada persona, Señor. Bendice a cada familia, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor. Toda tempestad, toda tormenta, todo argumento, en el nombre de Jesús sea derribado, Señor. Cubre el corazón de mis hermanos. Limpia su mente, Señor. Dale paz, dale tranquilidad, dale gozo de saber que tú hoy los has abrazado, los estás lavando, los estás cuidando, los estás limpiando, Padre bendito. Que cada familia que haya escuchado este mensaje hoy pueda levantarse firme y decir: yo soy limpio, yo soy salvo, yo soy santo apartado, porque Dios así lo ha deseado, así lo ha querido y así lo ha ordenado. Te doy gracias en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén.
Mis hermanos, muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias por escuchar cómo Dios me habló a mí. Muchas gracias por haberme acompañado en este diálogo con mi Señor, donde le pido perdón, donde acepto su perdón, donde me lava, donde te lava. Mis hermanos, los espero la semana que entra con un nuevo libro, con un nuevo estudio, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para irnos armando más y más de la fuerza, del poder, de la seguridad, de la alegría, del gozo, de la verdad que está en su palabra, la palabra de Dios. Nos vemos la semana que entra. Compartan la conexión, compártanla con sus amigos, con su familia. Ayúdenos a extender esto. No porque queremos crecer como grupo, como familia, sino porque queremos que alguien más que está por ahí triste pueda venir al gozo del Señor. Los espero la semana que entra. Dios nos bendiga.